El caso de Genaro García Luna no es un mero expediente judicial, es el más profundo retrato de la traición institucional que ha enfrentado el Estado mexicano en la historia moderna. Su figura se erigió como el arquetipo del tecnócrata indispensable, implacable en la estructura, obsesionado con la imagen pública y aparentemente el único capaz de liderar la batalla contra el crimen organizado. Sin embargo, su carrera de más de 2 décadas se revela hoy como una narrativa de doble vida y sabotaje interno que redefinió los límites de la corrupción y el cinismo político. La magnitud de su traición no se mide solo en el dinero que amasó, sino en las decenas de miles de vidas que fueron sacrificadas en el marco de la falsa guerra contra el narco que él mismo dirigía y manipulaba. 1. El origen, la metamorfosis de la inteligencia a la corrupción abierta, 1989 a 2006. La narrativa de García Luna es la historia de cómo el conocimiento profundo del aparato de inteligencia se convirtió en la herramienta perfecta para la corrupción. Su carrera comienza discretamente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en 1989. En esta agencia de élite, García Luna, un ingeniero de formación, se inmiscuyó en la mecánica fina del poder, aprendiendo a manejar información clasificada, a espiar a rivales políticos y, fundamentalmente, a establecer redes de lealtad personal basadas en el pacto de silencio, esenciales para blindar su ascenso y sus operaciones criminales futuras. Su primer gran salto ocurre en el año 2000 con la alternancia política. El gobierno de Vicente Fox le confió la tarea monumental de diseñar, fundar y dirigir la Agencia Federal de Investigación, AFI, un organismo concebido como el FBI mexicano. La EAFA no solo se dotó de tecnología de punta, sino que se convirtió en el feudo inexpugnable de García Luna. Él seleccionó personalmente a sus mandos de mayor confianza. Figuras como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, quienes serían señalados años después por la justicia, y se aseguró de que la agencia operara bajo su control discrecional, libre de contrapesos. Fue precisamente en este periodo, 2001 a 2005, que las acusaciones de la Fiscalía de Estados Unidos sitúan el inicio de los pactos fundamentales de corrupción. El testimonio clave de Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, indicó que los primeros pagos se realizaron a cambio de la liberación de un mando de la AFI, subsecuentemente, para establecer una alianza estratégica inquebrantable con la facción de Joaquín el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. El negocio era una fórmula de impunidad probada, protección total a cambio de sobornos multimillonarios. Su consagración máxima y, a la postre, su perdición, llegaron en 2006. Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia, García Luna fue nombrado secretario de Seguridad Pública, SSP, obteniendo un poder inédito. Controlaba la totalidad de la Policía Federal, con más de 40.000 elementos, las prisiones federales y un presupuesto que superaba los 35.000 millones de pesos. Esencialmente la totalidad de la infraestructura de seguridad pública del país. Desde la SSP, se convirtió en el principal estratega público de la guerra contra el narco, una tragedia nacional. La cruel ironía es que el hombre encargado de exterminar al crimen organizado era, en ese mismo momento, el aliado más estratégico y mejor pagado de uno de los cárteles. 2. La arquitectura de la traición, el sistema logístico criminal, 2006 a 2012. La corrupción de García Luna no fue un acto aislado, fue la implementación meticulosa de un sistema de protección integral que transformó la infraestructura de seguridad del Estado en una empresa de logística y guerra dirigida para el cártel de Sinaloa. A. La venta de inteligencia estratégica, el arma de dominación. El activo que García Luna valoraba más y que vendía más caro era la información clasificada y en tiempo real. Los narcotraficantes pagaban cantidades que, según los testimonios, alcanzaban hasta $3 millones mensuales fijos, a cambio de guerras dirigidas y selectivas. El cártel pagaba a García Luna para que la SSP utilizara a la Policía Federal para atacar y desmantelar exclusivamente a sus rivales, principalmente el de los Beltrán Leiva, hasta su ruptura en 2008, los Zetas y la familia michoacana. El Estado mexicano actuaba, de facto, como el brazo armado de Sinaloa, eliminando a la competencia y asegurando su hegemonía territorial y financiera. Esto explica por qué algunos operativos eran exitosos y otros, extrañamente, fallaban o llegaban tarde.
Alertas de inminencia. El cártel recibía detalles precisos sobre los operativos conjuntos planeados por agencias rivales, Marina, Sedena, CNI y hasta la DEA, permitiendo a los capos evitar las zonas de riesgo horas antes de la acción policial. B. El monopolio de la impunidad, logística y financiamiento. La corrupción se extendió para cubrir toda la cadena logística del narcotráfico. Los encuentros para la entrega de sobornos eran detallados con precisión escalofriante, maletines repletos de millones de dólares en efectivo, entregados en vehículos discretos, restaurantes de lujo o sótanos de oficinas gubernamentales. Este dinero garantizaba control de la ICM, agentes federales bajo el mando directo de García Luna en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, eran instruidos para desaparecer las alertas y facilitar la salida de cargamentos masivos de cocaína que llegaban desde Sudamérica. El ASEAN se convirtió en un hub de distribución seguro para el cártel. Seguridad de las rutas terrestres. La Policía Federal no solo ignoraba los convoys de Sinaloa, sino que, en ocasiones, les proporcionaba escolta activa y profesional por tramos clave de las carreteras federales, asegurando la llegada de la droga a la frontera. C. La vida de opulencia y el blanqueo de capitales. Mientras su sueldo oficial rondaba los 2.4 millones de pesos anuales, García Luna y su círculo íntimo amasaron una fortuna que, según las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de México y la Fiscalía de Estados Unidos, superó los cientos de millones de dólares. Utilizaron una red de empresas fachada con sede en Florida, como GLSE Security Consulting, Technology, Risk Management, para blanquear el dinero, desviado tanto de contratos gubernamentales, asignados por él mismo, como de los sobornos del cártel. Su estilo de vida en Miami, con propiedades multimillonarias, fue la evidencia financiera de que su riqueza era totalmente incompatible con su historial salarial. 3. El sabotaje geopolítico y la crisis de credibilidad, 2007 a 2019. La traición de García Luna no fue un simple crimen doméstico, fue un acto de sabotaje geopolítico contra el aliado más cercano de México y una afrenta directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. A. El eje principal del Plan Mérida. El Plan Mérida, el programa de asistencia de seguridad de miles de millones de dólares de Estados Unidos a México iniciado en 2007, dependió crucialmente de García Luna. La administración de George W. Bush y luego la de Barack Obama invirtieron enormes sumas en tecnología, capacitación y equipos que se entregaron directamente a la SSP. La traición significó que esta infraestructura, incluyendo software de vigilancia y vehículos tácticos, fue utilizada para proteger al cártel de Sinaloa, resultando en un colosal fraude de inteligencia y en la pérdida de credibilidad binacional. B. El engaño a la DEA y el FBI, vidas en riesgo. Durante el juicio, se reveló la profunda sensación de ultraje entre los agentes de la DEA y el FBI. La información clasificada que Estados Unidos compartía con García Luna para combatir al crimen era, presuntamente, vendida inmediatamente al cártel de Sinaloa. Este flujo de información comprometió operaciones conjuntas, frustró incautaciones clave e incluso puso en riesgo mortal a informantes y agentes encubiertos. Su condena creó una crisis de confianza sistémica que obligó a las agencias estadounidenses a replantear por completo la forma en que operan y comparten inteligencia con México, dificultando la cooperación en los años posteriores. 4. La caída, el juicio y el legado de la sospecha histórica. El desmoronamiento de la fachada de García Luna fue gradual, iniciado por la tenacidad de la prensa y culminado por la justicia de Estados Unidos. A. Los precursores ignorados. Las primeras grietas en su armadura fueron expuestas por periodistas mexicanos. Anabel Hernández fue una de las primeras en señalar los vínculos de García Luna con el crimen organizado en libros y reportajes. Además, la detención de capos como Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, en 2010, fue un punto de inflexión. La Barbie acusó formalmente a García Luna de recibir sobornos. Estos hechos fueron ignorados o minimizados por la Procuraduría General de la República, PGR, de México. B. El proceso judicial, el teatro de la corrupción. El arresto de García Luna en diciembre de 2019 en Dallas,
Texas, y el posterior juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, 2022 a 2023, se convirtió en un espectáculo de terror judicial. La Fiscalía estadounidense utilizó el testimonio de capos arrepentidos, la lista de testigos cooperantes, cuyas narrativas de asesinatos, tráfico y sobornos, aunque de fuentes criminales, se alineaban en la precisión de los detalles, creando un coro unánime de la corrupción. C. La condena y el verbo final. El veredicto de culpabilidad por los 5 cargos que enfrentaba, emitido en febrero de 2023, fue una condena no solo contra el hombre, sino contra toda una era de líderes políticos y de seguridad en México. La condena validó la sospecha de que la guerra contra el narco fue una farsa sangrienta, un conflicto sesgado y dirigido para favorecer los intereses de un solo bando. La factura de la traición de García Luna se pagó con la sangre de miles de civiles y militares, y con la pérdida de confianza irrecuperable en las instituciones. La historia de Genaro García Luna es, en última instancia, un recordatorio sombrío de que la amenaza más grande al Estado mexicano no proviene de las montañas o de las zonas marginales, sino del corazón mismo del poder. Su figura es, y seguirá siendo, el epítome de la traición y la corrupción en la cúspide, cuyo desmantelamiento no se logró con un operativo planeado en México, sino con un golpe de martillo de un juez en Nueva York. Un evento que obligó a México a confrontar las profundas fallas de su sistema de justicia y de sus élites políticas.